Hola, a continuación vamos a hacer la presentación de nuestro proyecto cuantitativo para la materia de investigación cuantitativa de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Este proyecto es presentado por Javier Felipe Ayala, Nelly Joana Rodríguez, Diana Gordo y Jenly Pulesio Barragán. La tabla de contenido para este trabajo, vamos a ver el resumen, la introducción, el título, antecedentes y la pregunta, los objetivos, justificación, hipótesis y delimitación, el marco teórico y el marco metodológico, unas conclusiones y, por supuesto, las referencias bibliográficas. Resumen. Este estudio cuantitativo analiza la relación entre la contaminación ambiental y el aumento de enfermedades respiratorias en Bogotá durante el primer trimestre de 2025. Vamos a utilizar un enfoque no experimental, longitudinal y correlacional. Se recopilaron además datos de fuentes oficiales como la Red de Monitoreo de Calidad del Aire y Civigila. También todo esto está basado en teorías como el desarrollo sostenible y la dosis respuesta. El estudio busca además evidenciar cómo los contaminantes afectan en evidencia para mitigar los efectos de la salud pública y apoyar la formulación de políticas ambientales y de salud. Introducción. Bogotá enfrenta serios desafíos ambientales debido al crecimiento urbano, el aumento del tráfico vehicular y la actividad industrial, lo que ha deteriorado la calidad del aire y aumentado los casos de enfermedades respiratorias. Este proyecto de investigación cuantitativa analiza la relación entre los niveles de contaminación y el incremento de estas enfermedades durante el primer trimestre de 2025. El objetivo es generar evidencia estadística que sirva como base para políticas públicas enfocadas en la prevención y mitigación de los efectos de la contaminación en la salud. Título de la investigación: Relación entre la contaminación ambiental y las enfermedades respiratorias en los residentes de Bogotá en el primer trimestre del año 2025. Antecedentes del problema. La contaminación afecta a la salud pública ya que ocasiona problemas respiratorios y cardiovasculares. En Bogotá se ha intensificado la problemática debido al crecimiento urbanístico y vehicular. En Bogotá habitan más de 7.149.540 ciudadanos, donde el 31% son niños y adultos mayores, quienes son más propensos a contraer enfermedades respiratorias. Pregunta problema. Existe una correlación entre los niveles de contaminación ambiental registrados por la Secretaría Distrital de Ambiente y el incremento en casos de enfermedades respiratorias reportados por la Secretaría de Salud de la Ciudad de Bogotá durante el primer trimestre del año 2025. Objetivos. Objetivo general: analizar la relación entre los niveles de contaminación ambiental registrados por la Secretaría Distrital de Ambiente y el incremento en casos de enfermedades respiratorias reportados por la Secretaría de Salud de la Ciudad de Bogotá durante el primer trimestre del año 2025 mediante el estudio de variables cuantitativas como la concentración de contaminantes atmosféricos y las tasas de morbilidad respiratoria. Algunos de los objetivos específicos son evaluar el número de casos de enfermedades respiratorias reportados por la Secretaría de Bogotá durante el primer trimestre, promover medidas basadas en evidencias para reducir la exposición de los bogotanos durante los picos de contaminación del aire en la ciudad y establecer la relación estadística entre los niveles de contaminación ambiental y el incremento de casos de enfermedades respiratorias. Justificación. La OMS ha advertido los peligros de la exposición prolongada a contaminantes atmosféricos, puesto que genera un aumento significativo en las enfermedades respiratorias agudas, en especial en el primer trimestre del año, siendo los niños y los adultos mayores los más afectados. La Secretaría Distrital de Ambiente ha indicado que en la capital el 78% de los ciudadanos está expuesto a altos niveles de contaminación. Por ende, este estudio busca recopilar información cuantitativa para verificar la relación entre las dos variables. Hipótesis. La contaminación ambiental que proviene de los vehículos e industrias en Bogotá generan un impacto significativo en el aumento de enfermedades respiratorias de los habitantes. Con mayor nivel de contaminación ambiental, mayor es el incremento de enfermedades respiratorias. Delimitación espacial. Se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá. Temporal.
en el primer trimestre del año 2025. Temática: se analizarán los niveles de contaminación ambiental y los casos de enfermedades respiratorias. Metodológica: se utilizará el método de correlación y regresión para analizar la relación entre la contaminación ambiental y las enfermedades respiratorias. Marco teórico. Resumen general. La contaminación del aire es una problemática ambiental que genera diversos efectos adversos para la salud humana, los ecosistemas y el clima. Según la teoría del desarrollo sostenible Brundtland, 1987, los modelos de crecimiento económico ignoran los límites que tiene el planeta y los efectos sociales a largo plazo. Es necesario aprovechar, conservar y restaurar los recursos naturales como lo plantea Ocampo 2001 y Sousa 2002, quienes esbozan diferentes dimensiones que no pueden ser obviadas sin existe un modelo de desarrollo en donde se debe prevenir la degradación de los recursos, evitando los efectos adversos sobre la calidad del aire. Esta situación se agrava en zonas urbanas densamente pobladas, donde las emisiones vehiculares y las fuentes industriales convergen, como en el caso de Bogotá. Surge, según Ulrich Beck, los riesgos ambientales son el desarrollo de la mala gestión de los recursos. Adicionalmente, proponen que el progreso genera nuevos peligros invisibles para que los ciudadanos deben estar preparados con el fin de prevenir e identificar campañas de educación ambiental que contribuyan a la disminución de la contaminación por medio de la concientización en las actividades cotidianas, tanto en familia, sociedad y empresas. Relación, causa y efecto. Contaminación y salud. Parra Sánchez 2020. Demostraron una correlación significativa entre los niveles de PM2.5 y las consultas médicas por infección respiratorias agudas, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y asma en Medellín, Colombia. Este estudio proporciona evidencia sólida de la relación causa y efecto entre la contaminación del aire y las enfermedades respiratorias, lo que refuerza la importancia de monitorear y controlar los niveles de contaminación atmosférica para prevenir problemas de salud. Políticas públicas y normativas en Bogotá y Colombia. Bogotá implementa algunas políticas y programas para la reducción de la emisión de gases como el programa Bogotá Respira, el cual busca mitigar las emisiones a través de la restricción vehicular, pico y placa ambiental, control y monitoreo de emisiones de fuentes móviles y fijas, aumentar el uso del transporte público, promover el uso de bicicleta como una buena alternativa de transporte, asimismo el día sin carro, el cambio de la flota de buses de transporte público por vehículos eléctricos. Se ha ampliado y modernizado la red de monitoreo, se promueve el cambio de combustibles fósiles por gas natural y se desarrolla un plan de gestión integral de calidad del aire de Bogotá 2030. Cambio climático. La contaminación del aire incide en el cambio climático debido a la liberación de gases de efecto invernadero que se acumula en la atmósfera y atrapa el calor del sol, generando el calentamiento global, la cual es la principal causa de cambio climático. Aunque el cambio climático naturalmente a lo largo de la historia en las últimas décadas se ha acelerado debido a las actividades humanas, principalmente por la emisión de gases contaminantes, lo que afecta a la agricultura, la seguridad alimentaria, la escasez de agua potable, migración forzada o causa de condiciones climáticas extremas y conflictos sociales por recursos naturales. Marco teórico. En este cuadro encontraremos principales teorías, definición central, autores relevantes y referencia bibliográfica. Teoría del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades
del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Broadwell, 1987. Teoría del modelo epidemiológico clásico. Proporciona una base importante para la epidemiología y la salud pública al enfocarse en la relación entre agente, huésped y ambiente en la causalidad de enfermedades. Nedmeck and Pugh. Teoría de la dosis y respuesta. A mayor exposición a un contaminante, mayor es la probabilidad de sufrir un efecto adverso, como enfermedades respiratorias. Paracelso, siglo XVI. Modelo epidemiológico multicausas. Explica cómo diferentes factores, además de la contaminación, influyen en la aparición o agravamiento de enfermedades respiratorias. Livoway, Clark, 1965. Teoría del determinante ambiental de la salud. Promueve el enfoque de la salud ambiental y políticas públicas para mitigar los riesgos asociados a la contaminación del aire. Organización Mundial de la Salud, Comisión Determinantes, Sociedad de Salud. Marco metodológico. Tipo de investigación. Este estudio se basa en la recolección y análisis de datos numéricos como los niveles de contaminación del aire, material particular PM10 y PM2.5 y el número de casos reportados de enfermedades respiratorias en Bogotá. Se busca medir y establecer relaciones estadísticas entre estas dos variables con un gran volumen de datos, por lo que la investigación cuantitativa es la más adecuada. Diseño. Como se busca una relación existente, significativa, entre el aumento de la contaminación y de las enfermedades respiratorias, estamos hablando de una investigación cuantitativa correlacional. Enfoque. Dado que se toma datos ya existentes tomados durante un cierto periodo de tiempo y no se manipulan las variables, hablamos de un enfoque experimental longitudinal. Población. Se refiere al conjunto total de personas u observaciones sobre las que se desea obtener la información. Para este estudio tomamos como muestra todas las personas que viven en Bogotá que hayan sido atendidos en hospitales por enfermedades respiratorias por un lado, mientras que por el otro tomaremos los niveles de contaminación registrados en las bases de datos refiriéndose especialmente al IBOCA, que es el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo de Salud, que mide el PM2.5 y el PM10. Muestra. La muestra es básicamente un subconjunto de la población que sea representativo para el análisis de datos. Para este proyecto tomamos toda la información recolectada referente al primer trimestre del año. Instrumento de recolección de datos. El instrumento de recolección de datos es la herramienta que se utiliza para obtener información de interés y que alimenta este proyecto. Para esta ocasión se busca recolectar datos relacionados con la contaminación ambiental y las enfermedades respiratorias. Más específicamente, los instrumentos son para la calidad del aire, en la red de monitoreo de calidad de aire de Bogotá, administrada por la Secretaría Distrital de Ambiente. Datos obtenidos, niveles diarios de PM2.5 y PM10, ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de carbono, por estaciones de diferentes localidades. El formato, archivos abiertos tipo Excel y se va actualizando diariamente. Otro instrumento de recolección de datos fue para las enfermedades respiratorias.
La fuente, Secretaría Distrital de Salud, Sistema de Vigilancia Epidemiológica y el Registro Hospitalario. Datos obtenidos, número de casos diarios o semanales de enfermedades respiratorias, clasificados por edad, localidad y diagnóstico. Este formato es en PDF o en base de datos institucionales. Datos recolectados por observación, la fuente, formulario diligenciado manualmente, datos obtenidos, información básica de las personas, diagnóstico relacionado con enfermedades respiratorias principalmente. También se pudo obtener otros datos que podrían ser de utilidad como experiencias de las personas u otros síntomas que no aparecen en la base de datos. Formato, datos transcritos en tablas o matrices. Para el proceso de aplicación del instrumento, el primer paso que se debe realizar es seleccionar una muestra del total de los registros de la calidad del aire que corresponde al primer trimestre del año de los últimos 5 años, ya que podríamos tomar el año completo, pero el volumen de información sería demasiado alto para el análisis que necesitamos. Como segundo paso, vamos a seleccionar una muestra del total de los registros de enfermedades respiratorias en la red de hospitales de Bogotá por la misma situación. Siguiente paso, vamos a definir los datos relevantes a extraer de las bases de datos, ya que no necesariamente debemos usar toda la información que traiga la base de datos, sino que la esencial para el proyecto, para que no tengamos muchos datos que nos puedan afectar el procesamiento. Lo siguiente es que vamos a descargar la información de las bases de datos, ya que si las dejamos para consultar en línea, puede que en algún momento la base de datos no esté disponible, entonces siempre será mejor descargarla. Seleccionar una muestra al menos del 20% de la información descargada para verificar que los datos sean coherentes y pues que se hayan descargado de manera correcta y que sean útiles para nosotros. Sexto paso, este es opcional, a elaborar un formulario de observación estructurada donde se incluirán campos específicos que son los mismos datos que hemos seleccionado en el punto 3, pero adicionalmente podemos agregar otras variables que puedan ser útiles para el estudio. Para el paso 7 debemos seleccionar el personal experto en medio ambiente para que nos haga el llenado de los formularios de observación estructuradas para que la información que se recolecte sea confiable y no que de pronto si le asignamos esta tarea a alguien que desconozca el campo, podríamos tener información que no nos sea útil y que nos pueda dañar la investigación. El siguiente paso es seleccionar los hospitales que más registros de enfermedades tengan para, en el último paso, elaborar una encuesta que se realizará los profesionales de la salud, en donde se busca también la misma información de las bases de datos de hospitales, pero también otras variables que no se hayan tenido en cuenta en las bases de datos, como por ejemplo que nos puedan indicar si en alguna fecha en particular sucedió algo inusual en el hospital, que por ejemplo por X o Y motivo el hospital ese día haya cerrado o que no pueda recibir urgencias y las está remitiendo a otros sitios. Entonces, eso no lo podríamos ver en las bases de datos, pero sí en los formularios. Para el análisis de la información, una vez se tengan todos los datos, vamos a consolidarlos en un solo lugar y también vamos a manejar una codificación para los datos, es decir, que mantenemos el mismo formato para todo, por ejemplo, para las fechas, primero el día, luego el mes y luego el año. Luego de eso vamos a realizar una depuración de la información, buscando datos que nos falten o que sobren o que no sean coherentes con la realidad para eliminarlos o aislarlos. Luego vamos a realizar pruebas de normalidad con el fin de evaluar si los datos siguen una distribución normal, que esto va muy de la mano con el paso anterior, sino que en esta ocasión vamos a usar la estadística como apoyo. Entonces vamos a tomar una gran cantidad de datos y podríamos aplicarle una prueba de Shapiro-Wilk
que busca saber si los datos siguen una distribución normal o no lo siguen, ¿sí? Entonces, tenemos como resultado de esa prueba dos opciones, que sigan la distribución o que no la sigan, y dependiendo de eso podríamos continuar. Por último, se hace el procesamiento de los datos mediante software especializado para poder realizar análisis descriptivo, es decir, que estamos buscando calcular medidas como la media, mediana, la desviación estándar para cada variable. Podemos ya empezar a hacer las gráficas como un gráfico de dispersión en donde mezclamos el índice IVOCA PM2.5 y PM10 contra las enfermedades, y también podemos hacer series temporales para ver cómo se comportan en el tiempo y empezar a hacernos una idea de si existe una correlación o no. Y para poder medir cuánto se relacionan esas variables, entonces podríamos usar el coeficiente de correlación de Pearson, ya que los datos son numéricos totalmente. Entonces buscamos que exista una correlación positiva fuerte o una correlación negativa fuerte, o que simplemente no haya correlación, y allí ya podemos eh, entender que cuando el IVOCA, por ejemplo, el IVOCA sube, también aumenta los quesos respiratorios, entonces ya encontramos una correlación positiva fuerte como resultado del análisis de la información. En las conclusiones parciales del proyecto encontramos que hay un problema en la investigación porque se identificó la correlación significativa entre los niveles de contaminación del aire y el aumento de enfermedades respiratorias en Bogotá, pues durante el primer trimestre del 2025. Por eso se refuerza una necesidad de políticas públicas más estrictas. En el marco teórico, con respecto a lo que se investigó, las teorías del desarrollo sostenible, el modelo epidemiológico clásico y la dosis-respuesta respaldan la hipótesis del estudio. Evidencias similares en Medellín y Santiago de Chile fortalecen los hallazgos. Con respecto al marco metodológico, se aplicó un enfoque cuantitativo correlacional y no experimental, con datos oficiales de calidad del aire y la salud. La metodología permite también establecer relaciones estadísticas sólidas y replicables. En cuanto a los hallazgos preliminares, aunque el análisis está en curso, los datos muestran patrones consistentes entre picos de contaminación y el aumento de consultas médicas, especialmente en niños y adultos mayores. Y en cuanto a general o la reflexión que tenemos general, el estudio destaca la importancia de integrar datos ambientales y de salud para decisiones informadas y subraya el rol clave de la educación ambiental y la vigilancia epidemiológica de la prevención. Finalmente, estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.